Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias a todos por estar acá. No voy a repetir el título del libro, que ya lo escucharon recién. Voy a tomarme un minuto personal para decirles que estoy sentada al lado de quien fuera mi profesora, pero no solo profesora en esta misma facultad, sino además es la persona que marcó mis estudios y mi carrera. Cuando cursé responsabilidad penal juvenil con Maggie, y lo he dicho muchas veces que tengo el honor de poder hacer esta presentación con ella, fue cuando decidí que esta era mi vocación, que este era mi camino y que esto era lo que quería hacer. Y a partir de entonces empecé con primero Derecho Penal Juvenil, después Derecho de Infancia y bueno, políticas sociales y demás. Y hoy vuelvo al Ministerio Público Tutelar, así que muchísimas gracias y un honor absoluto estar acá. Después agradecerle mucho al equipo que trabajó en esto, en la cabeza de Victoria Costoya, liderando la dirección, pero a Romina Fairman, que ahora no la veo, pero la vi por ahí. Mis felicitaciones y gracias por liderar al equipo. A Sabrina, a Gabriela y a Mariela, que formaron parte de este equipo y trabajaron muchísimo. Y a Lisandro Aldegani, que fue quien maquetó y dio la forma al libro. Así que muchísimas gracias. Que hizo posible que hoy estemos acá presentando, y un agradecimiento más a todos ustedes, a todos los que están acá, donde hay muchísima gente del Ministerio Público Tutelar y para mi alegría hay muchísima gente de quien me sigo considerando parte del equipo, que es gente con la que fui trabajando a lo largo de todos estos años. Así que no se imaginan la alegría que es para mí que hoy estén acá y estemos compartiendo este espacio. Dicho todo esto, y muy agradecida y emocionada, en serio, con todos los saludos, la verdad es que cuando asumí el Ministerio Público Tutelar como asesora general, pensé en todas aquellas cosas que teníamos por delante como desafío, como urgencias, cosas que teníamos para hacer, donde obviamente vamos a coincidir en que respecto de los derechos de niñas, niñas y adolescentes hemos tenido grandes avances, pero seguro que todos los que estamos acá no estamos conformes con el lugar en el que estamos. Todavía tenemos mucho para seguir peleando y batallando. Y uno de los temas sobre los que claramente tenemos que seguir trabajando son los temas de justicia penal juvenil y los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Por eso elegimos iniciar esta investigación que llevó más de un año y donde la idea era poder trabajar haciendo un aporte más a una discusión que seguro ya está saldado que necesitamos. Creo que no hay dudas en ningún lado que se necesita transformar la ley de responsabilidad penal juvenil, pero todavía no se planteó un debate serio y profundo al respecto. Falta eso. Entonces, como todavía falta dar ese debate, es que quisimos hacer nuestro aporte con esta publicación y este libro, pudiendo pensar o dar espacio a un debate sobre medidas alternativas. Y de alguna manera esta publicación contiene principios rectores que usamos desde el Ministerio Público Tutelar en todas nuestras áreas de trabajo. La primera de ellas es que creemos en una justicia que tiene que llegar antes. Creemos en una justicia que además de restitución de derechos, tiene y puede que trabajar en la prevención, en la concientización, en acercar medidas alternativas, en acercarnos a la gente, a las personas, a las familias, a los niños, niñas y adolescentes que son para quienes trabajamos. La segunda tiene que ver con la adecuación de la legislación vigente. También llevamos muchos años en la Argentina ya de principios constitucionales, el interés superior del niño, la autonomía progresiva, el derecho a ser oído, y así todo todavía
y una es la de responsabilidad penal, tenemos legislación para adecuar. Entonces, seguir debatiendo sobre estos temas nos parece que es un eje central. El tercero tiene que ver con cómo trabajar, desde dónde. Y esta publicación es el eje de esto. El equipo que trabajó en esto es un equipo interdisciplinario. Y así es como tenemos que abordar los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Estado tiene que ser uno, los distintos poderes tenemos que trabajar de manera transversal y tenemos que poder dar respuesta desde las distintas disciplinas. Y el cuarto y más importante tiene que ver con la posibilidad de trabajar aprendiendo de otros. No necesitamos llegar a cada lugar y desandar todo el camino que se anduvo. Podemos mirar a otros espacios, otros países, otras ciudades o a algunas experiencias mismas de la ciudad y decir, esto sí funciona. Animarnos a medir, animarnos a tener resultados y a partir de eso entonces construir lo que tenemos para construir de todo ese camino que nos falta para recorrer. Así que la idea de este libro tiene que ver con eso, con ser un aporte más a la discusión, con ser un llamado más de atención a todos nosotros que necesitamos seguir debatiendo y poder sumar de esta manera una mirada con perspectiva de otros caminos que se han recorrido y han funcionado para poder sumar así al debate que nos seguimos debiendo. Y qué mejor que dejarlos con quien para mí es la uno en esto, para presentar el libro y contarles más acerca de la responsabilidad penal juvenil. Muchísimas gracias. Con todas las preparaciones que hubo para esta actividad, nadie me avisó que digamos, la dinámica iba a ser esta, en el sentido de que uno queda me va a llevar un tiempo como recuperar cuando uno escucha algo como lo que la doctora Stanley acaba de decir, en su dimensión efectiva, pero en una dimensión de la corroboración del sentido de las decisiones que uno toma en la vida. Si algo me define a mí es de múltiples actividades que he desarrollado a lo largo de los años es enseñar, me encanta hacerlo. Y bueno, qué regalo. No lo esperaba. Pero bueno, me invitaron no solo generosamente a presentar este trabajo, sino me refiero a escribir el prólogo, sino a dirigirme a ustedes en el marco de esta presentación. Entonces yo me trataba de pensar cómo hacer que eso no fuera redundante, la verdad, porque yo digo, ya escribí el prólogo, entonces ¿qué más voy a decir? No me voy a poner a leer el prólogo, que sería un plomo absoluto. Entonces me dijeron que presentaran un PowerPoint, entonces un PowerPoint para una presentación de un libro me decía que no daba, entonces como soy un poco, me preocupo. Entonces bueno, intentaba encontrar exactamente cuál podría ser el sentido de lo que yo dijera en esta presentación que sumara a lo que está escrito. Así que si alguien quiere saber de qué se trata esta obra, que es una obra, como escribí y vuelvo a decir ahora, una obra seria, una obra cuidada en lo metodológico, una obra que reconoce el origen institucional, que también me parece fundamental, sobre un tema de una actualidad que es crítica, lo acaba de decir la doctora Stanley. Entonces, si alguien quiere saber sobre eso, entonces les digo que lean el libro, porque yo no voy a hablar de eso. ¿Sí? El libro, para mí esta presentación va a ser una excusa para que yo comparta muy brevemente con
del tema a mí me permite acercarme a él desde lo que es mi perfil, digamos, que es una cuestión más teórica y que ya supongo a muchos les va a aburrir, pero lo que pasa es que yo estoy convencida de que la mejor política pública requiere de la mejor teoría. O sea, yo no creo que sea una manera adecuada, eficiente de organizar una sociedad que la academia esté completamente aislada de lo que son las discusiones de cómo tiene que ser la política. Todo lo contrario. Entonces, a veces cuando se plantea aún en nuestra casa aquí debates sobre los modelos universitarios, ¿no? Y hay quien dice que el mejor profesor es aquel que no tiene otro tipo de actividad profesional más allá de la enseñanza, en una evocación o un intento de copiar modelos universitarios de otras latitudes. Yo creo que, aun cuando fuera posible hacerlo, sería una mala idea, porque me parece, bueno, y acá están los ejemplos, y muchas personas en la sala, una combinación, nuestra magistrada del Tribunal Superior, la profesora Inés Weimer, gran jurista, profesora y magistrada. Entonces, digo, hay montones de ejemplos más jóvenes en la sala de que el modelo universitario argentino, de las universidades nacionales y en particular, y no puedo dejar de decirlo, de esta, mi casa, nuestra casa, es un excelente modelo que entrena a las personas para eso, para poder hacer la carrera que quieran con foco en lo académico, en la magistratura, en la profesión, pero de una forma que estos diferentes perfiles profesionales puedan dialogar. Y este libro, lo menciono porque me parece que este libro es un mejor ejemplo. La veo a Ron Fireman, a quien conozco desde su juventud, y se ve su seriedad y su trabajo en la obra. Entonces, disculpen si alguno, porque quizá por su juventud no conozco directamente, pero quiero, en primer lugar, entonces, hacer esa consideración. La producción teórica que significa este libro, esta contribución que se hace al campo, tiene todas las cualidades de la mejor producción científica, académica, pura, digámoslo así, pero tiene el plus de haber sido producida desde una institución que demuestra un interés concreto por resolver problemas actuales vinculados con los derechos de los niños, en particular de los adolescentes y infractores. Y esto, para empezar, ya es, pero golazo, digámoslo así, ya me imagino todo de entenderlo. Yo no sé mucho de eso, capaz que me equivoqué con la metáfora, pero bueno. Dicho, aclarada esa cuestión, entonces yo pensaba, ¿qué tiene que ver la asesoría tutelar con la justicia juvenil? Porque alguien podría, recuerdo el concurso de la doctora Piñata y algún otro que estuvo ahí, que todavía me debe odiar, por alguna pregunta, porque en América Latina tuvimos una manera muy curiosa de leer los tratados que no se advierte en ninguna otra parte del mundo. Si ustedes chequean la literatura del mundo desarrollado, anglosajón o de Europa continental o de los países en desarrollo, van a ver que la forma como nosotros leemos las normas internacionales vinculadas con los derechos de las niñas, niños, adolescentes, niñas, es exclusiva de nuestra región. ¿Y a qué me refiero por esa exclusividad? Capaz que en algunos campos ser exclusivo está bueno. Resulta que esta particularidad ha generado algunos problemas en nuestra región a los que me voy a referir ahora y que para mí dan respuesta a por qué la asesoría tutelar tiene que estar directamente involucrada en el ámbito de la justicia juvenil y no lo contrario. Y no sé, la doctora Piñata recordará nuestros debates hace 400 millones de años en el Club de los Dinosaurios, cuando se discutía el rol del asesor tutelar en el proceso penal juvenil. Y a mí me parece que este esfuerzo que ustedes hacen
empieza de alguna manera en la línea que nos ha marcado la Corte Interamericana a cerrar una grieta que teórica y que tuvo efectos políticos concretos, que no redundó en un mayor y mejor respeto y reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y los adolescentes involucrados en delitos como imputados. Lo cual también tuvo efectos con las víctimas. ¿Y a qué me refiero más? La voy a hacer más corta porque ya si ustedes leen, yo conozco muchas personas acá que sé que han recibido algún entrenamiento en esta línea, que fue la que desarrollamos en aquellos años originarios, por una reacción comprensible desde lo sociológico, hasta de lo psicológico, a los excesos del paternalismo injustificado que caracterizaban a la práctica tutelar inquisitiva, se había planteado como una posible alternativa a ese tipo de abordaje de la cuestión penal juvenil, el que entonces no hubiera ningún contacto entre los ámbitos de garantía de derechos de los chicos en el sentido del deber de protección del Estado, con aquellos que exclusivamente deben abordar las cuestiones vinculadas con la infracción. Parecía razonable entonces, pero en rigor, si uno lee con detenimiento toda la manda que integra el amplio corpus juris internacional de penal universal de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, no hay tal división. Y en este punto hablo yo creo de alguna manera lo que yo llamo esa traducción, digamos, latinoamericana a lo que el corpus juris manda. La Corte Interamericana lo resolvió y ustedes lo recogen acá en el libro. ¿Y qué quiero decir? Que en rigor, cuando a un chico o una chica se le imputa un delito, su derecho, primero, es el derecho que tienen todos los chicos y las chicas, que es a ser tratado como un niño. Eso que surge del derecho a la protección especial, lo adicional de la Convención Americana, de toda la Convención de que en materia penal juvenil implica que la forma como el Estado reaccione, porque evidentemente va a tener que reaccionar, tiene que transitar por unos carriles y tener unos contenidos que sean sustancialmente diferentes que aquellos que el Estado tiene previstos para las personas adultas. Eso no surge, ese famoso principio de especialidad, tan estudiado acá, querido discípulo Roberto que ha hecho su tesis sobre el tema, cuando no estaba de moda, este principio de especialidad surge no por una teoría penal o una derivación de alguna doctrina del campo en el que yo trabajo, que son las ciencias penales, digamos así, sino que surge del derecho internacional público en su derivación de derecho internacional de derechos humanos, porque todo ese corpus manda que el derecho, digámoslo así, sombrilla o paraguas, como la expresión quieran utilizar, incluye todas las situaciones en las que se puede haber involucrado un chico o una chica, incluida el caso de que se le impute un delito. Y es a partir de esa mirada donde la respuesta penal diferenciada es consecuencia del derecho a la protección especial, que adquiere un sentido muy singular un estudio preocupado por la implementación de formas de respuesta al delito de las chicas y los chicos que no transiten por los caminos que conocemos, que son los caminos de jurisprudencia estatal. Por eso, la asesoría tutelar tiene directamente que ver con la justicia juvenil. Directamente que ver con la justicia juvenil. ¿Y de qué forma? Porque no voy a hacer señalamientos que incomoden a nadie. ¿Cómo se llevan, digamos, cómo interactúan las figuras que tienen que ver con la defensa técnica específica del proceso con otras figuras que
también letradas, tienen la función de garantizar otros derechos de los adolescentes imputados en el proceso. Yo sé que en la asesoría anterior no hay ninguna discusión sobre eso, que no hay ningún problema, pero a mí me parece que con todos los años de construcción de esta institución personal, por más que el concepto es un concepto tradicional, la institucionalidad de la Ciudad de Buenos Aires es una institucionalidad nueva, entonces a mí me parece que en la elucidación, en poder resolver ese perfil específico de cada una de las funciones y cómo en el proceso penal se pueden al mismo tiempo garantizar derechos de defensa a través de un magistrado o magistrada, pero si es necesario también incidir en la garantía de otro tipo de derechos que un chico o una chica, en general casi todos los que están en la justicia juvenil, tienen afectados, es una ingeniería institucional que es completa y perfectamente compatible con la manda del corpus juris, y no lo contrario, que es lo que históricamente dijimos en la americana. Una consideración más específica sobre, porque esto sí, si me aceptan, creo que lo menciona el PRO, pero una cuestión más específica sobre justicia restaurativa, medidas alternativas, no utilización de la privación de libertad. Quizás sí, me parece que habría que ser un poquito más exigentes con la conversación. ¿En qué sentido? De este principio del derecho a la protección especial y el principio de especialidad, tanto por la contenido de las normas como por lo que manda la Corte Interamericana, observamos una primera obligación que la doctora Stanley señaló claramente, estatal. El primer deber estatal en relación con el delito juvenil es la prevención. Cuestión que, desde que se aprobó la Convención del Niño, las razones también se pueden explicar, pero hay una omisión estatal no tematizada en punto al desarrollo de políticas de prevención. Ha habido mucho desarrollo en nuestra región sobre qué hacer una vez que un chico o una chica se disputa un delito, y ha sido un gran avance, indudable, pero es por lo menos curioso que se haya desaparecido de la discusión pública el tema de la prevención. ¿Y cuál es la razón? Prevención, para el derecho internacional, es garantía de derechos de protección. Entonces, si originariamente la traducción latinoamericana observaba que los campos de los derechos de defensa, libertades negativas y los derechos de protección no podían dialogar, lógicamente pensar la prevención se devenía imposible en términos teóricos y en términos de política pública. A mí me parece que un ejercicio como este se quedó sin batería la cámara. Yo no sé cómo seguir hablando, pero acá estamos. ¿No hay problema? ¿Sigo? Ahí se pone nervioso, ¿estamos bien? Buenísimo. Entonces, me parece que es fundamental, y lo dijo la doctora Stanley, recuperar. O sea, ¿qué hay que hacer con el delito juvenil antes que justicia restaurativa? Hay que prevenir. ¿Y cómo se previene el delito juvenil? Con la garantía de todos los derechos de los chicos y las chicas, no porque el entendimiento de que los derechos se garantizan para prevenir el delito, sino porque funciona así. Y lo manda el derecho internacional. Entonces, pero bueno, supongamos que estamos en el escenario ideal, dice al que queremos llegar. Sabemos que de todos modos va a haber situaciones en las que un chico o una chica puedan verse involucrados en conductas ilícitas como autores. Y entonces, ¿qué manda el derecho internacional después de prevención? No manda. Te habla que estoy intentando establecer una especie de orden de
no utilice la privación de libertad, no manda un proceso rápido. No. Antes que eso, dice, no recurra al impuniente cuando se trata de adolescentes. Por eso este trabajo es central. Dice, primero prevenga, y si le fracasa la prevención, entonces tiene que montar, por eso la ingeniería institucional es crítica, un robusto sistema de respuesta al delito de los chicos y las chicas que no transite por el camino de la justicia penal aún especializada, que no va a utilizar la privación de libertad sino en casos excepcionales, que va a tener procesos rápidos, etc. Entonces, en este sentido, una apuesta de la asesoría tutelar por darle centralidad al tema me parece estupendo. Estupendo desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista político, porque pone a la institución en un lugar en el que puede tener un rol privilegiado para pivotear entre esta relación que se planteó como de tensión, pero que no tiene por qué ser así, entre derechos de protección y derechos de defensa. Si la asesoría tutelar puede ser el espacio para generar las condiciones para que la ciudad de Buenos Aires pueda implementar respuestas al margen de la respuesta penal para los adolescentes infractores, que conocemos el tipo de delitos que cometen, está dentro del, digamos, no es utópico en el sentido de lo imposible o lo negativo, es algo que perfectamente podría abordarse en el marco de la ciudad. Entonces me parece que la inteligencia que tuvieron, y los felicito por esto, de que la investigación no fuera sobre la privación de libertad de los menores como última ratio, el abogado del niño, no sé qué sé yo, algunos de esos temas que están como súper trabajados, pero que son aquellos a los que tendríamos que recurrir ya al final, porque todo lo anterior lo hicimos y falló, y fracasó, pero nosotros lo hicimos. Entonces me parece que acá, y ya concluyo con esto, la inteligencia que tiene el que hayan apostado a este tema, ya lo he hecho con la excelencia con la que lo hicieron, augura cosas buenas. Porque hay claridad como institucional, porque hay contenido de calidad teórico, porque hay consistencia política entre esa idea institucional y aquello que se quiere lograr, y porque en definitiva lo que da cuenta este libro es, y todos ustedes acá hoy, es de un compromiso no de esta parte de la boca, de pico, sino un compromiso real por hacer la diferencia en la vida de las chicas y los chicos que por que alguna tragedia sucedió en sus vidas se ven en la situación de autores de crímenes, porque la infancia de los tratados, la infancia, probablemente todas nuestras infancias estuvieron al margen del delito y de la violencia en este sentido tan fuerte. Entonces, a mí me parece que al final de eso se trata y por eso estamos todos nosotros acá. Así que felicitaciones, gracias por escucharme, por darme este lugar, por las palabras generosas y a seguir trabajando. Espero la próxima publicación. Antes de retirarnos, recordarles que en el señalador del libro hay un código QR para acceder a la versión digital y a otras publicaciones del Ministerio Público Tutelar para seguir trabajando por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de